ya. ¿Sí? Aquí marcaría yo lo que son dos objetivos generales respecto a lo que es la cuestión de la ponencia que me correspondería el día de hoy sobre igualdad y no discriminación por orientación, preferencia sexual en México, una perspectiva jurídica. ¿Sí? Si nos damos cuenta, lo que es el título de la ponencia está en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que desde el punto de vista jurídico, ¿sí?, desde el punto de vista formal, pues hay algunas cuestiones, hay unas problemáticas que han disipado en cuanto a el pleno reconocimiento de los derechos humanos de los grupos de diversidad sexual. ¿Sí? Bueno. En primer término quisiera marcar lo que son los objetivos generales. He marcado lo que son 3 objetivos generales. En primer lugar, dar una visión general, no de la regulación jurídica, sino de la desregulación jurídica. ¿Sí? Esto indica que existe una o no la debida regulación jurídica que se pudiera desear o que se pudiera esperar respecto de los organismos jurídicos o de las instituciones jurídicas propiamente. ¿Sí? Primer lugar. Segundo lugar, estaríamos hablando de una visión crítica de lo que esto implica, de las lagunas jurídicas que implican el que no exista una regulación jurídica del pleno derecho de los grupos de diversidad sexual. ¿Sí? Estamos hablando de derechos humanos. ¿Sí? Serían lo que son los dos objetivos centrales. Bueno, en el ámbito, a manera de introducción, quiero decir que, bueno, como toda organización social integrada por lo que son seres humanos, tienen el objetivo principal de trascender. ¿Sí? Eso se lleva a cabo a través de lo que es la supervivencia del grupo. ¿Sí? Uno de los instrumentos que se emplean o que se utilizan para lo que es la supervivencia del grupo es precisamente la actividad sexual. ¿Sí? Esta actividad sexual está bastante trastocada por diferentes panoramas, ¿sí?, desde el punto de vista de la escuela, desde el punto de vista del Estado propiamente, de la familia, incluso de la religión. ¿Sí? En cuestión de lo que es derechos de grupos de diversidad sexual, hay que decir que ha tenido bastante problemática en cuestiones de injerencias religiosas, o en cuestiones de injerencias de escuela, o en cuestiones de injerencia familiar. ¿Sí? Tan es así que el pensamiento, digamos, que más ha marcado nuestro acontecer o nuestra actualidad ha sido el pensamiento occidental. El pensamiento occidental, desde el punto de vista, digamos, histórico, ha tenido mucha influencia, ha sido muy marcada por lo que es la cuestión religiosa. ¿Sí? La cuestión religiosa nos dice, bueno, es como una introspección de aceptar lo que es el binomio hombre, masculino, mujer, femenino. ¿Sí? Entonces, como que es un esquema mental en el que no nos podemos desligar. Esas son las cuestiones, digamos, religiosas, o la cuestión de escuela, o la cuestión de formación familiar. ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, quisiera yo introducirme en estos aspectos, porque va a estar hasta cierto punto justificado el hecho de que el derecho tenga esa visión cuadrada, ¿sí? Esa visión de que, bueno, por ejemplo, la familia nada más hombre, mujer, hijitos, ¿sí? No ir, por ejemplo, al paradigma familiar actual de que parejas del mismo sexo o monoparentales simplemente, ¿sí? Sino nada más lo que es la visión heterosexual, ¿sí? La visión heterosexual que ha marcado muchas ramas del conocimiento, y el derecho no es la excepción. Vamos a ver por qué. Bueno, en el ámbito de lo que es el ámbito jurídico propiamente, el ámbito jurídico existe un derecho y una prohibición. El derecho de igualdad, que estaríamos hablando de una cláusula genérica que se establece en el artículo 1 constitucional, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos somos iguales, todos tenemos el derecho de ser tratados en igualdad de condiciones y circunstancias. Esa es, digamos, la cláusula genérica.
Pero al mismo tiempo de que se establece la cláusula genérica, se establece una prohibición específica. ¿Cuál es la prohibición específica? La prohibición específica de no discriminación, ¿sí? Entonces estamos hablando del artículo primero constitucional, que a raíz de la reforma del 2001 se agregó lo que es la cuestión es de que la prohibición de no discriminación. Queda prohibido, ¿sí?, discriminar por razones de... Y aquí está el meollo del asunto. Aquí está el meollo del asunto, ¿por qué? Porque existe, a mi entender, desde el punto de vista jurídico, una laguna jurídica clarísima en lo que es el artículo primero constitucional, ¿sí? Cuando el legislador, o los legisladores, que también hay que decir de qué corriente política eran, ¿sí?, hay que decirlo, eran corriente del PAN, ¿sí?, una corriente política pues caracterizada por ser conservadora, tradicional y demás, ¿no? Entonces, los legisladores del PAN consideraron que al establecer lo que es la reforma del 2001, cuando se incluía los motivos por los cuales estaba prohibida la discriminación, ¿sí?, señalaron por raza, por religión, por cuestión de edad, por cuestión de social, ¿no?, socioeconómico, ¿sí?, pero al final dicen y por preferencias, ¿sí? Entonces los legisladores, muy, digamos, para no entrarle al asunto, claro, dijeron, bueno, preferencias, está incluida las preferencias sexuales. Y le digo, bueno, está incluida porque lo dice, pero yo, por ejemplo, tengo preferencia de ir al cine y no ir al teatro. O sea, no está claro, ahí está tan ambiguo, ¿sí? No les costaba nada decirlo claramente, por preferencias sexuales, ¿sí? Y pero todo es el bagaje cultural que llevamos, de que la cuestión del sexo pues es un tabú, y en la cuestión de política pues mucho más, ¿sí? Los legisladores no le entraron a lo que es la cuestión propia de señalar lo que son preferencias sexuales, sino nada más lo dejaron abierto, preferencias, ¿sí? Entonces ahí da pie a una interpretación que ustedes imaginarán de qué tipo, ¿no? Interpretación desde el punto de vista subjetivo. Ahí está la primera, digamos, la primera cuestión en donde considero yo que existe una laguna, lo que en derecho denominamos laguna jurídica. ¿Qué es laguna jurídica? Es la ausencia de regulación, ¿sí? Esto que implica, aunado a las cuestiones complicadas y de invisibilización que todo implica esto de los derechos y el reconocimiento pleno de derechos humanos de los grupos de diversidad sexual, ¿sí? Ese sería, digamos, el primer punto. Otro segundo punto, hay que señalar, por ejemplo, que el derecho, aun cuando, por ejemplo, en las diversas universidades mexicanas, y que yo diría, y me atrevería a decir que de Latinoamérica, aun cuando se estudia lo que es el derecho desde el punto de vista, o se trata de estudiar desde el punto de vista puro, ¿sí? No sé si tengan un mínimo acercamiento a lo que es, por ejemplo, el derecho, cuando han escuchado hablar de teoría pura del derecho, de Hans Kelsen, ¿sí? Entonces, esa idea de teoría pura del derecho es encuadrar al derecho sin nada de cuestiones sociológicas, sin nada de cuestiones psicológicas, sin nada de cuestiones antropológicas, o sea, el derecho tal y como está, o sea, una formalidad total y absoluta, ¿sí? O sea, ¿qué va a ser el derecho? Lo que establezca la ley, nada más, ¿sí? Esa era la cuestión, digamos, de esta corriente de pensamiento jurídico que señalaba que la teoría pura del derecho, el derecho nada más se iba a estudiar como tal, o sea, un poco redundante, ¿no? Esto como tal, el derecho como tal, sin nada de sociología jurídica. Ahora afortunadamente vemos que pues, estaban equivocados, ¿sí? Ahora hay diferentes disciplinas que pueden auxiliar a lo que es el conocimiento jurídico, y una de esas es, por ejemplo, la sociología jurídica, ¿sí? La sociología jurídica, aunque tristemente, y debo decirlo, por ejemplo, en la Facultad de Derecho donde doy clases yo y estoy como investigadora, han eliminado en el plan de estudios la sociología jurídica como una de las disciplinas. Sí, tristemente, pues ustedes imaginan pues, que el derecho entonces está aislado ahí como en una islita, pues es parte de la sociedad y está integrado por lo que son seres humanos, seres sociales, ¿sí? Pero sí lo eliminaron de lo que es el plan de estudios, ¿no? Bueno,
A otra cosa a la que iba es que decíamos, bueno, la religión es la que ha ejercido bastante influencia en lo que es el derecho, pero no solo el derecho, sino también la moral, o la cuestión moralista, mejor dicho, ¿sí? La cuestión moralista, en donde, por ejemplo, en el derecho tenemos una figura primordial que suscitó mucha polémica a raíz de la normativa esta que se confirmó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de lo que son los derechos de uniones, ¿sí? Uniones civiles. Ahí está la cuestión. ¿Por qué no se le llama matrimonio? Se le llama uniones civiles. ¿Y por qué no se le llama matrimonio? ¿Por qué? Porque es una institución cargadísima, ¿sí?, de pensamiento religioso, sobre todo de pensamiento religioso, que considera matrimonio unión entre hombre y mujer. ¿Pero por qué? Porque existen otras uniones que finalmente tienen su reconocimiento jurídico, afortunadamente. Y digo, en el caso de, por ejemplo, la Ciudad de México, y en el caso, si no me equivoco, de Saltillo, ¿sí? Que Saltillo, que es el que regula lo que es las uniones entre personas del mismo sexo. Son dos entidades, digamos, de la República Mexicana, que pues van ahí, ¿no?, dando el paso y siendo el ejemplo, pues, de las demás, que pues por unas y otras cuestiones, les digo yo, sobre todo lo que es la cuestión moral y la cuestión religiosa, ¿sí?, no dan pie a que nos brinden lo que es la apertura de uniones distintas a la tradicional y romper con la cuestión esta del binomio cerrado, ¿no?, de considerar como válida la unión entre hombre y mujer, simple y sencillamente, ¿sí? Bueno, hablando ya de cuestiones también específicas de lo que son desde el punto de vista jurídico, ustedes sabrán que se emitió una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿sí? Esta ley fue más que nada una respuesta a lo que a partir de lo que fue el 2001, México ha sido siempre un país discriminador, ¿sí? La cuestión es que cuando, por ejemplo, se publican leyes, como que nos cae el 20, decir, pues esta fue la problemática que ha suscitado o que ha prevalecido en cuanto a la forma de tratar a quien es diferente de nosotros, ¿sí? Y esta ley, digamos, esta ley no ha tenido la obligatoriedad o el rigor jurídico que debería tener. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para poder llevarse a cabo y poder aplicarse una ley, una normativa, se necesita un reglamento, ¿sí? Y el reglamento aún no existe. El reglamento aún no existe. Entonces, estamos hablando de una ley que pudiéramos decir que es una letra muerta, ¿sí? Como muchas leyes también que existen en nuestro país, ¿sí? El hecho de que no se aplique significa, si no tiene aplicabilidad una ley, entonces no sirve para nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo diría que son como dos normativas específicas, lo que es la Constitución Política, la Constitución Mexicana, artículo 1 constitucional, y lo que es propiamente la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿sí? Existen algunas otras instancias, digamos, de gobierno federal y del Distrito Federal que han tenido la capacidad para poder llevar a cabo, en el caso de lo que son, por ejemplo, violación a los derechos humanos. Están, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión, en el caso del Distrito Federal, en el ámbito de derechos humanos. Sin embargo, yo creo que aunque no tratando, obviamente, en lo absoluto, no tratando de hacer menos lo que es el trabajo que han estado haciendo estas instituciones, pero yo creo que si no tienen un marco constitucional jurídico sólido, completo y congruente, muy difícil se pueden fundamentar para actuar estos organismos, ¿sí? A lo que voy es que aquí la cuestión de las lagunas y las incongruencias jurídicas están en la Constitución. Es lo más grave que existe, ¿sí? Existe una laguna jurídica para poder respaldar el reconocimiento
de los derechos de las personas que integran los grupos de diversidad sexual. En la Constitución está. ¿Sí? Si bien es cierto, dice preferencias por cualquier otro motivo o razón y preferencias. ¿Sí? Ahí está el punto en que la idea esta de preferencias está bastante ambiguo, bastante general y da pie a muchísimas interpretaciones. ¿Sí? Estamos en esta postura que por dentro de lo que es, o desde lo que es la academia y la investigación, pues nosotros tratamos de escribir, de presentar artículos, ponencias y demás, con la finalidad de pues dar a conocer que todos los seres humanos tenemos derechos humanos, ¿sí? Tenemos derechos a integrar una familia, independientemente de la orientación, independientemente de la preferencia sexual que cada uno de nosotros tengamos. Es un derecho que nos corresponde como seres humanos, ¿sí? Y paso a paso, con la debida conciencia que se debe tener, conciencia social, se pudiera digamos, contribuir a lo que es un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia que cuesta trabajo, ¿no? Porque son patrones aprendidos desde la familia. Nos dicen, bueno, la familia nuclear es la base del Estado, la base de la sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí es el discurso nacional jurídico, ¿no? Es decir, la familia, hombre, mujer, binomio, nada más. Es el discurso nacional, ¿sí? Pero no se trata de uniformidad en cuanto a derechos jurídicos, derechos de los seres humanos, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes y por el hecho de ser diferentes tenemos diferentes necesidades y diferentes preferencias, ¿sí? Entonces, en el sentido de un granito de arena desde el punto de vista de la academia de investigación, pues esas eran las ideas que quería yo aquí plantear. Y si había alguna pregunta, duda, comentario, pues yo creo que al final. ¿Sí? Pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Si en este momento, bueno, ya no veo gente parada, bueno, quien quiera pasar, al frente todavía hay lugares. La siguiente presentación es de Luis Ernesto Gutiérrez Barber. Bueno, le cedo la palabra. Bueno, esto forma parte de mi proyecto de investigación de tesis. Yo soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta investigación, la verdad, me ha costado mucho trabajo porque en Aguascalientes apenas se está abriendo este closet, pues apenas logré que se hiciera la primera semana de la diversidad sexual dentro de mi universidad, apenas he logrado que se abra el tema, he llevado el tema al Congreso del Estado dando ponencias, pero el punto es que bueno, ahora sí mis maestros pues no saben nada de la diversidad sexual. Ahí son pocos los que han trabajado el tema de la homosexualidad, mucho menos el de los transgéneros o bisexuales. Entonces yo lo que hice fue pues ahora irme con ellas. El trabajo de campo, me puse con ellas, me puse a trabajar con ellas, a platicar con ellas, a ver lo que hacía. Incluso hasta a veces me amenazaron de golpearme, incluso algunos clientes, porque veía yo quiénes eran los clientes. Fue un trabajo, la verdad, demasiado arriesgado, pero he tenido bastantes buenas oportunidades porque conseguí que, por ejemplo, me leyera el doctor Javier Lizárraga, Antonio Mate también me leyó. Entonces ellos sí me decían, mira Luis, creo que te puedes ir por este lado, pero estos son los resultados. Tómense la libertad de hacerme comentarios si tienen alguna recomendación. Para mí sería muy rico que me retroalimentaran, ya que, como les digo, todavía faltan 4 semestres en la carrera, entonces todavía esta pues, investigación va para largo. ¿Le puedo ver? Ellas son Fangoria-Nice. Yo les pregunté que si las podía presentar y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Es una organización de base comunitaria que ellas lo que quieren es que en Aguascalientes las mujeres transgénero tengan una mejor calidad de vida, se reconozca su identidad de género y tengan un acceso a un sistema de justicia equitativo, a servicios de salud de calidad y un trabajo digno. La lideresa es Wendy, es la que está aquí en la esquina. ¿Por qué traen este cartel? Este cartel fue para el 17 de mayo, es un collage que ellas hicieron de un periódico muy famoso que se llama La Tribuna Libre. Allá todavía hay títulos como maricones, puñales, fotos, mariscos salen a la calle, las ridiculizan al extremo.
O sea, es impresionante. Hace rato comentaban que en Aguascalientes está penalizada la discriminación, y sí, efectivamente está penalizada, pero en su misma voz, ellas me dicen, cuando nosotros nos detienen, los mismos policías dicen, su ley contra la discriminación no la pasamos por los huevos. O sea, es impresionante la discriminación que se vive en Aguascalientes. La siguiente compañera es Jade, no, perdón, la siguiente es Jade, ella es transvesti, y la siguiente es Laisha, ella es una mujer transexual lesbiana. Entonces, ¿le puedes dar la que sigue, por favor? Ellas nos comentan que en Aguascalientes existen alrededor de 200 mujeres transgénero, existiendo de todas las edades y clases sociales. Unas son universitarias. Dentro del grupo de diversidad universitaria estamos convenciendo a mujeres transgénero dentro de la universidad a que den la cara. Lamentablemente ellas, debido a que no se quieren visibilizar, más que en su salón de clases, no quieren proyectarse en el grupo. La mayoría tienen bajos estudios, esto es, la mayoría ni siquiera tienen ni primaria. El 80% de ellas, de las 200, son trabajadoras sexuales, y solo como un 20% trabajan en cosas, en textiles, hacen pantalones de mezclilla y todo este rol, en cuestiones son obreros, pues. El contexto de ellas en Aguascalientes es desolador, viven en un ambiente de discriminación, violencia y falta de apoyo en las autoridades, siendo que las autoridades son las causantes de dicha violencia, al atacarlas por el simple hecho de desenvolverse como mujeres transgénero, argumentando que son delitos por falta a la moral y a las buenas costumbres. En la misma voz de Jade, ella me platica, a mí cuando me detienen, el mismo juez le dice, ¿qué tiene más valor, mi voz o la tuya? Entonces ella dice, pues ¿qué hago, no? Entonces ellas se defienden, o sea, no crean que son entes pasivos, o sea, son aguerridas, son fuertes, mis respetos, la verdad, son personas que yo admiro mucho, y ellas, o sea, se le ponen al tú por tú, pero ella al final le dice eso, bueno, ¿tú crees que tiene más valor mi voz o la tuya? Entonces ella dice, bueno, y no crean que nomás es el delito por trabajo sexual, le argumentan muchísimos más. Para la mayoría de las mujeres transgénero, desenvolverse como tal las inhabilita para encontrar un empleo bien remunerado, por lo tanto el trabajo sexual se vuelve su opción alternativa de trabajo donde ellas se pueden desenvolver. Ellas mismas me dicen que es la única forma donde se pueden desenvolver libremente. En la mayoría de los casos ellas son rechazadas social y laboralmente desde el momento en que evidencian pues su condición de personas transexuales. La mayoría de las personas transexuales han tenido problemas legales en algún momento de su vida. Esto lo comenta Rubia Rivas en su libro. En la misma voz también de Jade, ella me comenta, la forma de vivir de una trans es muy fea en cuestión de cómo estas las acosan principalmente los policías, sobre todo porque supuestamente están para el orden y son los primeros en atacarnos por trabajar. Yo me defiendo diciéndoles que se nos respete nuestro derecho, que no estamos matando ni robando, es un trabajo digno, pero aún lo dudo. Ella misma me dice, creo que es un trabajo digno, porque por toda esta violencia que hay. La percepción del trabajo sexual, en Córdoba Plaza nos menciona que es una actividad de las más denigradas, ya que condiciona la imagen que tiene la sociedad de las trabajadoras sexuales, exacerbada por la asociación con adicciones como el alcohol y las drogas. Sin embargo, se asocia con el delito, ya que es muy común ver a mujeres transgénero en los periódicos locales acusadas de robar a sus clientes o por ejercer el trabajo sexual en las vías públicas. Esto es, en Aguascalientes es muy común, casi cada 8 días, en este periódico que les comento, salen las mujeres transgénero posando. O sea, salen fotos en la calle y salen las mujeres transgénero enseñando pechos, levantándose la falda. Entonces la gente, pues, la verdad dice, ellas tienen la culpa, ve cómo salen, pero yo alguna vez me preguntaba, bueno, y esta pose es para retar a la gente, o sea, para decir, miren, aquí estoy, y esto me ha costado, y esto es mi cuerpo, y yo lo respeto, y es lo mío, pero no es cierto. Ellos me comentaban que los policías las obligan a hacer eso. ¿Para qué? Para que la misma gente se burle de ellas. Entonces, es algo que yo me sorprendí ya cuando ellos me platicaron, que no, que los policías son los que los obligan a posar entre las cámaras. Wendy me comenta, me da mucha tristeza a nivel nacional, somos el tercer estado donde nos siguen discriminando por el trabajo sexual, ella nos dice. Los mismos periódicos amarillistas hacen que la sociedad te rechace. Siento feo porque no todas somos iguales. Esta es su gran frase. Ella siempre cuando va pues ahora sí, a los congresos, ella siempre dice esto. La gran diferencia es que todos somos diferentes. O sea, dice esta frase que siempre la menciona.
Y dice, como en la sociedad hay de todo, y pues tratamos de empapar a las chicas de información y dejar que se involucren más en la organización, ¿no? Ella, son 3 personas su organización, pero sí mueve un número grande de mujeres transgénero. Cuando ella hace un meeting, cuando ella hace una marcha, ahorita les voy a proyectar las fotos. Esta fue de hecho para la conferencia de prensa. Él es Julián Elizalde Peña, no sé si alguno de ustedes lo conozcan, es coordinador del colectivo Ser Gay, y ahí están cuando están dando pues su reporte por el 17 de mayo de educación, por favor. Esta fue una mesa informativa que fue en Excedra. Excedra es, pues los que han ido a Aguascalientes, es pues ahora sí como el Zócalo. Esta catedral, está la Excedra enfrente, y ahí hacemos los eventos. Este fue para el 17 de mayo y estoy yo rascándome la cabeza, no sé, y estaba viendo cómo Wendy trabajaba, pues, exactamente, yo creo un tiempo. Entonces, lo interesante aquí es que en Excedra es el punto de ligue más grande de Aguascalientes, sabiendo que está enfrente de la iglesia principal y sabiendo que a un lado está el Palacio de Gobierno, y es el punto principal de la iglesia, o sea, todo el día va en ligue. Entonces, es lo interesante de Aguascalientes. Como observé, las mujeres transgénero no son personas pasivas, es lo que les comentaba, son personas que aceptan la violencia, pero al contrario, se aferran y defienden sus derechos. Yo descubrí que, porque se me hizo muy interesante que en una entrevista que le hice a Wendy me decía, es que yo quiero, independientemente de mi medio, yo no quiero ser trabajadora sexual, yo quiero ser alguien productivo. ¿Por qué? Porque ya me cansé del trabajo sexual, ya me cansé de luchar, porque la verdad la gente no lo ve bien y se cansó, pues, o sea, yo creo que estaba a lo mejor en crisis o no sé. Entonces, lo que se me hizo interesante es que cabía en el término de resiliencia. Cabía, entonces, lo que me puse a investigar sobre resiliencia, obtuve esto. En virtud de una de las características consustanciales del ejercicio del poder es la posibilidad de generar oposición, es lo que decía Foucault, que el ejercicio del poder está en todas partes, no es que lo enrobe todo, sino que viene en todas partes. Entonces, al momento que hay poder, tú puedes ejercer resistencia. Entonces, el grupo de base comunitaria Fangoria Nice, que realiza talleres, va y defiende sus derechos. Deberían de ver, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, Omar Williams Ovalle, le tiene miedo a William. O sea, es una persona que la verdad impone. En esta vez del día del Excedra de un discurso que yo le dije, Wendy, si no te mata, es por algo. Porque en serio, de un discurso que le echó al gobierno impresionante. De hecho, todos bajó y dijimos, no manches, no te vas a meter el proyecto. Porque así, pues enfrente tiene al palacio diciéndole que no sirves para nada y venda la cara y que has hecho por nosotras. Es una persona que la verdad me sorprendió. La defensa de los derechos humanos se vuelve una tarea casi obligada, ya que la violencia es vivida diariamente por personas que pasan por los puntos de encuentro donde ejercen el trabajo sexual y por parte de la policía. Esto es, cuando ellas están paradas en los puntos de encuentro donde está el trabajo sexual, pasan los coches, les avientan botellas, incluso algunos clientes las suben diciéndoles que quieren un servicio, pero han pasado casos de que hasta le abren a la puerta, la avientan, a algunos casos le sacan la cabeza por la ventana y la van raspando contra la pared, han llegado contra la cabeza raspada. Es impresionante la violencia. El Fangoria Nice nace en el 2006, nace porque Julián Elizalde Peña les da un taller. Ellas dicen que ni siquiera ellas sabían qué eran. Entonces ellos decían, bueno, yo veía en la tele y decían, somos travestis. Entonces cuando Julián les da este taller dicen, no, es que vamos a empezar a ver las definiciones. Y es cuando se dan cuenta, no, nosotros, bueno, Wendy dice, yo no soy travesti, soy transgénero. Y es cuando ella dice, bueno, yo siempre quiero ser mujer y se hormoniza y todo eso. Y dice, bueno, yo soy transexual. Es por eso que no hay información, realmente no hay información. El concepto de resiliencia se ha manejado por varios autores, donde se ha modificado desde las distintas disciplinas el término dentro de las ciencias sociales. Se caracteriza por aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. El enfoque de la resiliencia parte de la discriminación y de vivir un ambiente psicológicamente insano, así como violencia física y emocional, más que son elementos para que una persona viva mala salud física y mental, más que centrarse en los circuitos que mantienen esta situación. La resiliencia se preocupa de observar aquellas condiciones que se posibilitan el abrirse a un desarrollo más sano y positivo. ¿Le das a la que sigue? Aquí voy caminando con Wendy, platicando con ella. Y es interesante observar cómo las mujeres transgénero del grupo Fangoria Nice luchan por un ambiente más sano, tanto en su trabajo como en su vida social. Porque para esto Jade no es trabajadora sexual, Jade es albañil. Y esta Laisha trabaja en el agropecuario. Entonces es interesante ver cómo ellas dicen, no, nosotros tenemos que tener un trabajo digno, independientemente. Ellas sí dicen, bueno, pues al momento de verte, sí dicen no. O sea,
tú no entras, o al JADE no la contratan por cuando la ven. Entonces ellas lo que dicen es, no nos callamos, levantamos la voz y hablamos sobre nuestros derechos humanos, y también al verse envueltas en un campo laboral desolado, donde ya ni el trabajo sexual, porque es lo que les comentaba, ya ni el trabajo sexual es, por ejemplo a Wendy, ya no es algo que garantice pues a lo mejor de perdido dinero, porque todas viven con sus familias, eso también es importante, todas viven con su familia, todas mantienen a su familia, eso también es importante. Realizan distintas actividades como vender dulces, paletas de hielo y frituras, o incluso realizar trabajos de albañilería, como en el caso de Jade, sin olvidar que en estos hobbies, como ellos los llaman, porque obviamente ellas dicen, no, yo cuando ya sé hacer esto, yo voy a hacer, por ejemplo, Jade dice, yo voy a ser diseñadora, porque ella tiene el sueño de ser diseñadora de interiores. Wendy dice, no, yo voy a ser, ella sí dice, yo quiero ser de las presidentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, ellas sí tienen sus aspiraciones, pues. Como las llaman, también existe discriminación por parte de las personas que les contratan, con eso lo que les comentaba. Y la resiliencia, bueno, la característica principal es un conjunto de procesos sociales intrapsíquicos que provienen de tener una vida sana viviendo de un medio insano. Estos procesos tendrían un lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos a la persona y su ambiente familiar y social. Esto es también porque ellas en Aguascalientes traen pleito a las trans. O sea, por ejemplo, Pangoriana no puede involucrarse con los demás trans porque hay otro grupo, como grupo organizado trans, que la verdad se dedica a delinquir, roban, asaltan, y pues llegan estas que pues están luchando por sus derechos, no, les meten unas golpizas impresionantes, a veces llegan con el tacón encajado en la espalda. ¿Por qué? Porque es este pleito que tienen. Entonces a lo mejor yo también le digo a Wendy, mira Wendy, es que ha vivido tanta violencia que ¿qué más da, no? ¿Qué puedo perder ya? Porque como Jade me ha comentado, si me detiene un policía, cuando bien me vaya, me lleva al C4, pero si no me viola. Y es impresionante toda esta violencia que viven en Aguascalientes. También estamos preparándonos para la primera marcha contra la homofobia, y ahí también estoy platicando con Wendy porque es ella la que me llama mucho la atención, porque ella es la que da la cara para la comunidad trans, pero lo que me caracteriza dentro, a mí es muy importante destacar dentro de la resiliencia, es que la resiliencia habla del buen humor. Y a mí es lo que me interesó de Wendy, su buen humor. Ella cuando va a pedirle recursos a los políticos de la sala que siga, esta foto me encantó, esta pose retadora de decir aquí estoy, véanme, ¿qué me importa? Este rollo de que cuando ella va a pedirle presupuesto a los políticos le dicen, no hay, pero se levantan ellos muy cordiales a darle la mano. Wendy no le da la mano, se voltea y le saca su juguete. Me encanta eso, ese buen humor, ese sentido de que ellas siempre están haciendo, y luego le dicen a ella en sus discursos políticos enfrente a los diputados, dicen, ¿cómo se quedaron como panoches de pingüino? O sea, ese buen humor que la caracteriza es algo que para mí se me hace muy importante, ya que hay un autor, usted plantea que el humor puede ser reforzado desde el medio ambiente. Es importante porque también la resiliencia es marcada desde la familia. La familia de Wendy es la primera que le dice, no te dejes, sal adelante, no te calles, defiéndete. Y este humor también lo caracteriza, se ve, ¿por qué? Porque su familia es igual, su familia siempre está bromeando independientemente de cómo está la situación pues, que viven. Y yo le das a la que sigue. Ella es la reina de este año, es esta Kimberly. Ella fue la que ganó este año, y también, o sea, es esto lo que me llama más la atención de las trans, porque lo vuelvo a ver en otras, también en ella, esas poses rotadoras, ese buen humor que siempre las caracteriza independientemente. No sé si ese buen humor sea porque ya he vivido tanta violencia que ya me vale, o simplemente porque digo, ¿para qué pierdo? Si es lo único que tengo. En palabras del mismo Antonio Márquez, él dice, el perreo empodera a las mujeres transgénero. Entonces, yo con esto quiero concluir porque el buen humor pone en relieve la supremacía machista. Entonces, yo lo veo como los niños en las primarias, ¿no? Cuando está el niño que sabe que el poder lo tiene el maestro, pero dice, yo no, y le pongo apodos al maestro, le aviento la bola de papel y dice, a ver, mírame, aquí estoy, y a ver quién puede más, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en ellas, en el grupo de Pangorianas. ¿Le puedes dar la que sigue? Ahí están ellas saliendo a la calle en la primera marcha, e incluso les aventaron hasta un encendedor.
les aventaron un encendedor y ellas en vez de gritarse, ponerse al tú por tú, dijeron gracias, ya tenemos para prender los cigarros. O sea, es esto que la verdad no pierden el buen sentido del humor, y es algo que es el mecanismo de resistencia que yo me quise enfocar, porque obviamente el discurso de los derechos humanos, el discurso de que tenemos derechos es un discurso fabricado, es un discurso que yo ya lo veo en distintos colectivos, ¿sí? Pero algo que yo no veo en ningún otro más que en las transgénero es el buen humor. Y ya con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora le toca el turno a Mauricio Luis Reyes. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, yo lo que les vengo a presentar es un trabajo, una cosa que estoy iniciando, que tiene que ver con el tema de los derechos sexuales. Yo entre 2009 y 2010 estuve trabajando en una investigación sobre relaciones intergeneracionales entre varones gay, en ese trabajo yo estuve haciendo entrevistas con jóvenes de diferentes estados de la República. Ahí salió de manera muy importante la posibilidad de establecer diálogos con jóvenes de ciudades, de comunidades pequeñas del interior del país, y eso, digamos, ese diálogo, esa experiencia que yo tuve con estos jóvenes me hizo reflexionar sobre una serie de elementos. Básicamente en ese momento la intención era ver cómo construían relaciones afectivas, amorosas, sexuales con varones significativamente mayores que ellos. Eso fue un elemento que me llamó mucho la atención a partir de explorar cómo se establecían estos vínculos a través del internet. Entonces, bueno, primero inició como una investigación sobre internet, de ahí derivó en esto de las relaciones intergeneracionales. Pero bueno, viendo la dinámica de estas relaciones, la manera en que se vinculan con estos otros varones, las cosas a las que se enfrentan estos jóvenes, uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención y que me ha tenido inquieto, por lo cual planteé este nuevo proyecto de investigación, fue el tema de los derechos sexuales. Yo soy antropólogo de formación. Sin embargo, bueno, ahora he estado tratando de acercarme un poquito al derecho, ¿no? Con todas mis limitaciones, porque obviamente no tengo la formación en el área. Sin embargo, me parece que hay una serie de aspectos muy importantes que tienen que ser explorados, analizados, en relación a cuáles son estos derechos sexuales de los jóvenes. Particularmente me llama la atención ver, en el caso de los varones del interior del país, qué es lo que está pasando. Me parece que, como anotación al margen, cuando nosotros, bueno, yo muchos años trabajé en la Ciudad de México y básicamente veía la realidad de la sexualidad a través de la situación en la Ciudad de México, pero cuando uno empieza a trabajar en el interior del país, el panorama cambia absolutamente, las realidades son totalmente distintas, y ahí me ha parecido que es muy importante observar qué es lo que está sucediendo precisamente en diferentes entornos. Este proyecto pretende tener una mirada sobre tres entornos muy específicos: la Ciudad de México, Aguascalientes precisamente, y la Ciudad de Puebla, con la colaboración de dos estudiantes de doctorado que están haciendo investigaciones
en la Ciudad de México y en Aguascalientes, y poder encontrar algunos elementos que para mí son muy importantes. Voy a presentar brevemente algunas líneas que escribí para este encuentro, tratando de llamar la atención sobre estos aspectos que para mí son importantes. El tema de los derechos sexuales tiene una enorme importancia en la actualidad por sus connotaciones individuales, sociales y su impacto en políticas públicas a nivel global. Si bien los derechos sexuales suelen estar asociados a los derechos reproductivos, no se trata de lo mismo, y es importante señalar que su análisis requiere una clara distinción y evitar así que se sigan considerando consustanciales. Me parece útil en este sentido retomar algunos planteamientos que hace el jurista Roger Ríos de Brasil respecto de los derechos sexuales, lo que ayuda a ubicarlos en el contexto que aquí deseamos explorar. Dice Roger, la sexualidad fue abordada en los instrumentos internacionales a partir de la legítima y necesaria preocupación por la situación de la mujer, que esta preocupación generó, a partir del espectro de los derechos reproductivos, una noción de derechos sexuales, y que todavía esta perspectiva necesita ser ampliada para el desarrollo de un derecho a la sexualidad. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son categorías jurídicas propensas a la problematización de fenómenos y relaciones sociales enfrentadas no solo por las mujeres, sino también por los hombres. Tales derechos son necesarios de manera significativa en las discusiones respecto a la expresión sexual, aquí entendida como en su forma más amplia, abarcando la orientación sexual, homosexual, heterosexual, bisexual, la transexualidad y el transvestismo. Fin de la cita de Roger Rau. En este sentido, el autor señala que los derechos sexuales deben dar protección jurídica de conductas y preferencias sexuales no necesariamente vinculadas a identidades particulares, teniendo como fundamento la libertad, la igualdad y la dignidad. En este contexto, y tomando como referente el trabajo de investigación que he realizado desde hace varios años con jóvenes que se reconocen a sí mismos como gay en México, he venido observando una serie de aspectos conflictivos en materia de derechos sexuales que enfrentan desde que se interesan en su sexualidad y que no resuelven del todo aún llegando a la mayoría de edad. En buena medida por las situaciones de intolerancia, homofobia y discriminación en los contextos inmediatos y por la poca disposición dentro del ámbito legislativo que los pueda dotar de una mayor autonomía. En este sentido, he considerado necesario explorar la situación de los derechos sexuales de los varones gay en México y de qué manera los viven los jóvenes en su vida cotidiana. El tema de los derechos, como ya lo señaló Roger Rau, es algo que incumbe a hombres y mujeres, y como yo lo veo, no se trata solo de un asunto de adultos, sino que concierne de manera importante a los jóvenes. En este sentido, yo diría que hay diversos aspectos que pueden determinar, y muchas veces lo hacen, el acceso y la manera de ejercer dichos derechos. Considero entonces que no hay que soslayar aspectos tan diversos como clase, etnia, raza, edad, entre otros, que pueden darle su especificidad a la manera en que son experimentados en el contexto cotidiano. Me pareció muy importante en la investigación que hice previamente poder platicar, por ejemplo, con un par de jóvenes de una comunidad muy pequeña de la Sierra Norte de Puebla, de Cuetzalan, Puebla, que planteaban pues toda su inquietud y toda su problemática para poder ejercer su sexualidad en su comunidad de origen. En este caso y en otro caso que platiqué de un chico de Tepic, Nayarit, la conclusión así como inmediata, obvia para ellos era la migración, ¿no? Salir de la comunidad para poder trasladarse a otro sitio donde pudieran ejercer su sexualidad. Entonces, me parece que hay elementos muy importantes que además están marcados por este asunto de la edad.
nosotros, digamos, en el ámbito legal, bueno, sabemos que hay menores y mayores de edad, y sin embargo, cuando lo vemos desde otra perspectiva antropológica, pues vemos que pues ese límite que se establece pues es absolutamente arbitrario, y ahí hay una serie de circunstancias que a mí me parece que son muy importantes, que tienen que ver con el acceso a la información, a la educación, a una serie de elementos en torno a la sexualidad que, como yo lo he podido ver, el alcanzar la mayoría de edad pues tampoco les está garantizando a los jóvenes, ¿no? En muchas de las circunstancias. Un punto de partida, un elemento que a mí me ha llamado la atención, que revisé en este trabajo de investigación, fue, bueno, veamos en qué momento inicia su vida sexual los jóvenes, ¿no? En México. Entonces me fui a las encuestas nacionales, ¿no? De la juventud, la encuesta de salud, la que hizo Gabriel Gallego para su investigación sobre emparejamiento. Y bueno, básicamente el promedio son 15 años de edad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los jóvenes empiezan antes de la mayoría de edad su vida sexual. Entonces, ¿en qué condiciones están iniciando su vida sexual? Ese es un punto que me parece importante. Ahora, una de las cosas que encuentro es que hay desde las instituciones públicas pronunciamientos que dicen, bueno, es necesario atender la salud sexual, es necesario que haya información en torno a la sexualidad para los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero pues es muy claro para todos, ¿no? Que por un lado van los discursos oficiales, incluso la propuesta en torno a ciertas políticas públicas, y por otro lado, bueno, van las acciones directas, ¿no? En la cotidianidad, el día a día, en los distintos sitios del país, ¿no? Ahí me pareció, por ejemplo, me llamó mucho la atención una nota de un hecho sucedido el 4 de octubre del 2009 en la ciudad de León, Guanajuato, donde se quemaron libros de biología por parte de miembros del PAN, y donde estuvo incluso una funcionaria del gobierno municipal, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por un lado hay una propuesta en política pública y una serie de acciones que inicialmente se plantean, pero por otro lado se enfrentan todos estos retos en la cotidianidad. Con una de mis alumnas estábamos haciendo un trabajo de investigación sobre la sexualidad en una escuela secundaria de la ciudad de Puebla. Y entonces, bueno, la chica planteó, bueno, pues voy a tratar de observar las clases de la escuela donde les dan información sobre sexualidad. Entonces, bueno, se acercó a los profesores que estaban impartiendo la materia de biología, que era donde se planteaba necesario exponer el tema, y la maestra le dijo, pues yo ese contenido me lo salto, como son una bola de morbosos estos muchachos, entonces no tienen caso hablar de esto. Y entonces olímpicamente se brincaba el tema de los contenidos de la materia. Entonces ahí me parece que hay una serie de problemas que tienen que ver precisamente con esta información y con esta educación en sexualidad, que yo vi reflejado en las entrevistas que estuve haciendo con estos jóvenes. El de Tepic fue el que más me llamó la atención, porque me decía, es que en esta ciudad por principio no hay gays, y si los hay, pues no sé dónde están. Me gustaría conocer a un hombre con quien relacionarme, pero si conociera a alguien,
De todos modos tampoco sé qué podría yo hacer, porque no sé qué se hace cuando estás con un hombre. Entonces, a ese nivel de incertidumbre, ¿no?, en torno a su propia sexualidad y precisamente a esta falta de información, de educación, de referencias en torno a una sexualidad que se percibe, aunque no quede en muchos casos, no sea evidente, no se explicite, digamos, el rechazo a una forma disidente de sexualidad, los mismos jóvenes lo perciben, ¿no? O sea, de esto no puedo hablar ni con mis compañeros de escuela, mucho menos en la casa o con los maestros, ¿no? Entonces, bueno, en muchos de los casos, la referencia más inmediata podría ser el internet, la pornografía en internet o algunos otros contenidos. De hecho, con los jóvenes con los que yo tuve contacto, con los que pude llevar este diálogo, pues básicamente eran jóvenes que se inscribían en algunas redes a través de internet, ¿no?, para establecer amistades o noviazgos, fuera, ¿no?, vía internet. Entonces era como su espacio, su posibilidad de acceso a alguna clase de información en torno a su sexualidad. Y más allá de esto, una de las cosas que a mí me parecían preocupantes y me siguen pareciendo preocupantes es, bueno, eso es en relación a la información y a la educación, pero ¿cómo se ejerce la sexualidad? ¿Dónde se ejerce? ¿Dónde estos chicos que son menores de edad o que pueden ser mayores de edad, pero que, digamos, son homosexuales o de alguna manera transgreden el orden heterosexual, cómo están ejerciendo su sexualidad, en qué condiciones, en qué espacios, en qué circunstancias? Y ahí me parece que hay elementos que son necesarios de ser atendidos en relación a esto. Una cuestión que a mí me parece preocupante y delicada es que, bueno, el tema de la sexualidad de los menores de edad sigue siendo un asunto pues muy complicado, ¿no? Muy delicado, que cuesta mucho abordar. Y cuando estamos hablando de varones gay, pues peor, ¿no? O sea, cuando se habla de formas transgresoras de la heterosexualidad, pues eso se complica más. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el libro de Lidia Cacho, el de Con mi hijo no, viene una cuartilla en todo el libro sobre relaciones entre personas del mismo sexo, y básicamente al final la idea que quedaba es que bueno, digamos, no le daba el mismo reconocimiento que al resto de los chicos. Y por ahí también un elemento que a mí me llamó mucho la atención, porque tenía que ver justo con la investigación que estaba yo haciendo, es que siempre que hay un menor de edad y un mayor de edad, sin decir edades, involucrados en términos sexuales, siempre es una cuestión de abuso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy delicado este tipo de situaciones, ¿no? Porque ahí tendríamos que ver que hay muchos matices, hay muchas circunstancias, no se puede, desde mi perspectiva, como establecer tajantemente estas valoraciones. Entonces, básicamente, yo lo que estoy planteando es que, sobre todo por la revisión que yo he hecho de lo que hay sobre derechos sexuales en América Latina, he tenido oportunidad de revisar materiales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, más o menos,
Básicamente la discusión en torno a derechos sexuales está fuertemente vinculada a derechos reproductivos, y desde mi perspectiva eso hace que se invisibilice la discusión en torno a derechos sexuales y por ende en este caso con los derechos de los varones gay. Entonces a mí me parece que es un campo de investigación, de exploración muy necesario de ser abordado, de ser explorado. Como decía yo al principio, no tengo formación en el ámbito jurídico y sin embargo pues estoy tratando de entender a los juristas que están discutiendo el tema, que afortunadamente hay gente muy interesante en Brasil, en Colombia y en México que están empezando a trabajar estos temas, y hay importantes aportaciones que están señalando precisamente esta necesidad de que los sujetos sean tengan una posición activa en la defensa de sus derechos independientemente de que sean menores de edad, que no tengan necesariamente que tener el acompañamiento de un adulto para poder ejercer sus derechos, para poder hacer valer sus derechos en términos amplios y bueno, yo plantearía en términos de sexualidad. Ya para cerrar, señalaría lo siguiente: el tema de la sexualidad de los jóvenes menores de edad es bastante complejo, sobre todo en un momento en el que han causado gran revuelo diversos hechos en el plano internacional, las legislaciones aprobadas en América Latina sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo, adopción de menores por esas parejas, los múltiples casos de pederastia clerical, las crecientes redes de trata de personas y de explotación sexual comercial, entre otros. Sin soslayar todas estas situaciones, me parece que es necesario atender una serie de temas que no han sido abordados desde la academia, como los derechos sexuales de los varones, particularmente de los varones gay, y más específicamente de quienes buscan activamente relacionarse con otros, con quienes existe una significativa diferencia de edades. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las tres presentaciones y a los tres presentadores. Pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. La mecánica